Bienvenidos a la Metanoia Educativa. En el episodio de hoy aprenderemos a ser mejor estudiante con resultados efectivos. Hace mucho tiempo, en los circos, era habitué observar shows con animales. Un día, las personas que trabajan en esos lugares capturaron a un elefantito. Lo primero que hicieron con él fue atarlo a un palenque para adiestrarlo. El elefantito se rehusaba a este calvario. En consiguiente, intentaba constantemente romper la cadena para escaparse. Pero, cada vez que lo hacía, venía su adiestrador y lo castigaba con latigazos. Pasó el tiempo y este enorme, pequeño animal se resignó a no intentarlo más. Ya siendo adulto, con toneladas de peso, con la capacidad más que suficiente para romper con esa cadena, se resignó a que era una meta imposible de alcanzar. Se resignó a vivir atado por miedo al castigo. Te preguntarás, ¿qué relación, qué anclaje tiene este relato con ser estudiante? En efecto, si nos ponemos a pensar, nos vamos a dar cuenta que desde muy pequeños empezamos a transitar el mundo escolar, desde muy pequeños empezamos a ser estudiantes. ¿Y qué es lo que sucede a lo largo de esta vida en este ambiente? Nos acostumbramos a ser estudiantes. Más allá de que seamos buenos o malos estudiantes, eso depende de nuestras elecciones. A lo largo de esta vida estudiantil, nos damos cuenta, según nuestros sentimientos, cuáles son aquellas materias que nos resultan más fáciles y cuáles no tanto, que la podríamos encuadrar en materias difíciles. Soy Sabrina Verón y te invito a crear una actitud aprendiente para sortear los obstáculos en tu vida. Si te interesan los temas que hacen referencia al desarrollo personal, te invito a que te suscribas. Sin más preámbulos, volvamos al centro de nuestra cuestión. Al pensarnos transitando o cursando una materia que nos resulta difícil, es muy común que esto nos genere frustración, que empecemos a sentir inseguridad y que también estemos disminuidos. Y en estas clases, no me digan que no, solemos distraernos con mucha facilidad. E incluso podemos pensar que son aburridas, son materias aburridas. Y aquí podemos encontrar una conexión con el elefantito. Ese elefantito tranquilamente podría ser nuestra mente. Nuestra mente, en ese momento preciso, en cuando éramos pequeños, quizás alguien con una voz de autoridad nos dijo que no podíamos con ciertas cuestiones y esa vocecita resuena en nuestra mente como cadenas que nos atan y por eso sentimos una frustración cuando transitamos este tipo de materias a las cuales denominamos las difíciles. Puede ser que ese niño, esa niña ya haya quedado muy atrás, que hayamos transitado ya un nivel secundario, estemos en un nivel terciario, quizás universitario, pero esas vocecitas siguen resonando y nos siguen atando y nos siguen diciendo que es imposible alcanzar la meta. O sea que nuestra mente nos predispone a que tenemos que resolver algo que ya pensamos que es muy difícil, entonces esto nos juega muy en contra. Sin embargo, ahora vamos a situarnos en aquellas materias que nos resultan fáciles. En esas materias que conectamos un poco más porque decimos, yo nací para esto, tengo talento para esto. Bueno, en ese tipo de materias tenemos un sentimiento de bienestar, un placer que nos genera, nos sentimos completamente comprensivos, estamos más confiados, estamos libres, satisfechos. En esas materias siempre nos sentimos importantes. Y esto es lo que nos mantiene apasionados y sobre todo motivados. Ahora que estamos en nuestra salsa, en aquellas cosas que nos resultan placenteras, vamos a ponerle una cuota de problema.
en una instancia de evaluación, en una instancia evaluativa. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos transitando una materia que nos resulta fácil? Eso nos genera placer. E incluso las consignas pueden ser variadas y nuestra capacidad, o sea, nuestro cerebro ya está trabajando en cómo resolverlas. Nos pueden decir, desarrollen ideas, y nuestra cabecita ya está armando una estructura de cómo responder. También nos pueden invitar a que hagamos un cuadro conceptual y ya estamos pensando a ver qué ítems son muy importantes para agregar. O quizás nos digan, realicen un mapa mental. O sea, nuestro cerebro está tomando decisiones y siempre está pensando en que el resultado va a ser óptimo, que va a obtener algo positivo, porque está en una actitud aprendiente y motivado, capaz de sortear esa situación. Nos sentimos, en este caso, seguros de que lo vamos a lograr y bien. Aquí ya mostramos un panorama, cómo nos sentimos nosotros cuando estamos transitando una materia que nos resulta fácil, que va más acorde a nuestros talentos, a nuestras habilidades, a los que ya sabemos hacer con mucha facilidad, y cómo es cómo nos sentimos cuando estamos transitando una que no nos resulta tan fácil y que sería aquella las que denominamos difíciles. Y he aquí que aparece la pregunta del millón. ¿Cómo revertimos esta situación? ¿Cómo podemos lograr sortear ese obstáculo de esa materia que nos resulta difícil? ¿Alguna vez te preguntaste qué te motiva a ir a clases? Y esta pregunta, si me la hiciesen a mí, creo que tomé conciencia cuando estaba en un momento de crisis. Cuando estamos en un momento de crisis, ahí es cuando empezamos a reflexionar, ¿qué hago acá? Tendría que estar en mi casa, tendría que estar haciendo esto, el otro. Entonces, en un momento de crisis es cuando uno se replantea todo. Pero gracias a ese momento de crisis es también en donde uno tiene que encontrar el eje. Y ese eje, como primera instancia, que podríamos encontrar a ver cuáles son esos resultados efectivos que estamos buscando, es tomar conciencia. Tomar conciencia de qué es ser estudiante. Cuando yo tomo conciencia, empiezo a vivir con un propósito. Es decir, empiezo a encontrar un equilibrio entre el querer y hacer. Hay algo que me motiva, algo que me incentiva a lograr, a revertir esta situación. Por tal motivo, es muy importante tomar conciencia y responsabilidad. Primero, tenemos que empezar a reconocer de que ya no somos esas personas que fuimos cuando éramos pequeñas y no podíamos sortear con eso que nos estaban diciendo. Yo ya no soy esa misma personita. Ha pasado muchos años, entonces tengo otras capacidades, otras habilidades. Todos los días de mi vida he ido aprendiendo. Entonces hoy tengo una nueva oportunidad para empezar a sortear ese obstáculo. En segunda instancia, tener un propósito nos invita a invertir tiempo. Yo ya sé que ustedes me pueden decir, también invierto dinero, que es verdad, porque ir a estudiar o ser estudiante también es invertir dinero. Pero pensar que tenemos algo muy valioso que es el tiempo. Y cuando nosotros aprendemos a ser estudiantes con un propósito, esto nos invita a algo mucho más importante, que es a ser más proactivos. En el punto número 1 dijimos que teníamos que tomar conciencia, así encontramos un propósito, ¿no?, del por qué estoy estudiando, por qué soy estudiante. En el punto número 2 dijimos que gracias a ese propósito logramos entender que estamos invirtiendo tiempo, entonces tenemos que aprender a gestionar el tiempo y eso nos hace ser más proactivos. Pero, ¿cómo acciono frente a esto? Y en el tercer punto les traigo una idea que lo extraje de un libro cuyo autor es Napoleon Hill. Él comenta, reflexiona, hace énfasis de que para que una persona tenga resultados efectivos necesita tener un plan. Por ende, en este caso, nos tendríamos que sentar a evaluar qué sabemos de esa materia, qué nos faltaría o, sinceramente, si no sabemos nada. Y una de las opciones puede ser el trabajar con un profesional, es decir, ir a clases de apoyo con un profesor que nos ayude a profundizar
con esas materias. Hace no mucho tiempo me encuentro con una alumna quien manifestaba una situación totalmente catastrófica. Ella me comentaba que estaba muy agobiada y que esto le generaba mucha preocupación y varios días sin dormir, ya que me decía que seguramente se llevase muchas materias y esto le generaría como resultado repetir de año. La invité a traerme una hojita y que en esa hoja ella escriba una lista de las materias que tenía ese año y que me coloque cuáles son las materias que a ellas les resultaban fáciles y cuáles aquellas que les resultaban difíciles. En las fáciles empezamos a reflexionar cuáles eran las actitudes que ella tenía frente a esa materia. Bueno, las pensó y las pudo fijar en la hoja. Luego pasamos a las materias que eran más difíciles y ella ahí empezó a denotar qué era lo que lo trababa, ¿no? Y en este caso empezamos a evaluar si ella sabía mucho, más o menos, o le faltaba reforzar algunos contenidos. Y llegamos a la conclusión de que era favorable que ella trabajase con una profesora o un profesor en apoyo escolar. Tomar esta decisión a ella la benefició muchísimo. Primero, porque se empezó a dar cuenta que ese panorama que a ella no la dejaba dormir tenía una solución. Y las soluciones llegaron, y de manera efectiva. Ya estando en una instancia de orientación, como le decimos nosotros cuando ya nos llevamos materia, me la encuentro, pero con otra actitud. Me la encuentro a ella dándole clases a sus propios compañeros. O sea, haber trabajado con un profesional a ella la benefició muchísimo. ¿En qué sentido? En una, que ya estaba más segura en el contenido que tenía que brindar. Y en otra, es que le dio todo lo que ella necesitaba para afrontar esa situación, para afrontar esa materia. O sea que ella empezó a adquirir esa actitud aprendiente y lo que a ella le generaba frustración lo logró resignificar con algo positivo. Si ustedes me preguntan, ¿esta alumna repitió de año? No, no repitió de año. ¿Se llevó materia? Sí, se llevó materia. Pero logró revertir esta situación que a ella la tenía sin dormir, que era poder sortear esas materias que le resultaban difíciles y que para ella era algo que seguramente la llegaba a repetir. En conclusión, es importante empezar a tomar conciencia de lo que es ser estudiante. Una vez que logramos esa reflexión, es sumamente interesante empezar a ver cuál es el propósito que me motiva a mí para ser estudiante y, por último, idear un plan de acción. Este plan de acción que se ajuste a esos intereses que quiero lograr. Antes de despedirme, te agradezco por haberme escuchado. Espero que te hayas enriquecido, que hayas podido reflexionar y si tenés alguna duda o algo que me quieras comentar, te dejo el espacio aquí en los comentarios. Antes de despedirnos, te dejo una frase que a mí me ayudó mucho. Y dice, el cambio sucede cuando hay tiempo, valentía y compromiso. Te mando un abrazo muy grande. Hasta luego.